que tiene el viernes. Ah, eso no estaría obligando a ver el examen al lunes. Pero no, aquí sí, mi opinión, en Afinitos es en la tarde. ¿Habría algún problema? Es muy complicado. ¿Cuántos de los compañeros están infinitos? Hasta ahora creo que dos. Viernes, creo que están los viernes. A ver, vamos con compañeros de viene por la tarde para ver cuán dificultoso puede ser. Que tiene que ir a carnavalear. Va a aparecer el muro de los o quieren dar jueves en la tarde, noche quizás, 7 de la noche. Los ejercicios. Bien, ahora, se ha dicho, si viernes no pueden examen, no creo, estamos en clases, no creo que haya otra situación ajena a lo que es la parte académica, pero a ver, por ahora estamos quedando en viernes, quienes tienen exámenes de viernes, es probable. Exacto, los proyectos están programados para que trabajen los feriados. ¿Ya? Bien, entonces, con- ya avanzando un poco más con lo que es la relación que hay entre la solución. Cuando ya se tiene la tabla, vamos a ver qué particularidades tiene la tabla de simplex de ambos, ¿no? De ambos problemas. En la, en la tabla del simplex, la tabla inicial, tiene ya habíamos visto, ¿no? En los ejemplos tiene esta parte, 1, 1, 1, una matriz de identidad, ¿no? Y la restricción, las que hemos visto, aquí las variables básicas y la solución, ¿verdad? Entonces, aquí el punto importante es rescatar que aquí existe una matriz de identidad en este lado. En esta disposición, las iteraciones siguientes de la tabla simples generadas por las operaciones, y a las operaciones ya sabemos, ¿no? En función al criterio de optimal.
eh, después de obtener, de hacer las operaciones, aquí se tiene la matriz inversa de esta matriz. ¿Ya? Entonces, esta matriz emitir el resto de los elementos de la tabla del simplex. A ver, una explicación. Vamos a ver aquí. Bien, esta relación, amigos, es muy relacionada a la forma en la que se obtiene un problema primal al dual y viceversa. Y lo mismo ocurre con sus soluciones. Si la solución primal y dual están estrechamente relacionadas, ya que la solución óptima de uno permite obtener la solución óptima del otro y viceversa, ¿no? Ahora, hay otro punto, dice, en un modelo de programación lineal en el que la cantidad de variables es considerada mayor que las restricciones, se podría ahorrar operaciones, cálculos, iteraciones, convierte en una dual. ¿Por qué? Porque al convertir en dual, eh, vamos a tener menos opciones que la otra, porque recuerden, si tenemos, a ver, volviendo aquí, este ejemplito, bueno, dos, no, esta es la dual, ¿no? Tenemos uno, dos. Es decir, el punto es que, si se fijan, si son varias variables, aquí aparecen, pero que, si aquí son más restricciones, aparecen más variables aquí, o más, menos, pero más variables, aunque actualmente solo son dos, pero lo que interesa es el número de restricciones, ¿verdad? Voy a ver un ejemplo más claro. Aquí, restricciones versus dos. ¿Qué implica trabajar con cuatro restricciones versus dos? ¿Cuál significaría o implicaría más operaciones en el simplex, al resolver el simplex? ¿La que tiene más restricciones o la que tiene menos restricciones? ¿Cuál creen ustedes? Ya, esa pregunta, bueno, la pueden responder, pero la que tiene menos restricciones, digamos, genera menos iteraciones. ¿Ya? Entonces, por eso es este punto. No, estamos aquí. No siempre, eso sí hay que aclararnos. En la mayoría de los casos, si tenemos un buen modelo definido, quiero decir, entonces esto se va a poder aplicar. Ahora, una vez que se ha obtenido esta matriz, ¿verdad? Esta matriz de aquí, la matriz inversa, existen dos métodos para poder determinar las soluciones. El método uno, el valor óptimo de la variable dual y sub 1, o y sub i, que es y1, y2, y3, todas las i's, es el coeficiente z primal óptimo de la variable inicial x1, sub 1, es decir, en el que está en la misma posición, más el coeficiente objetivo original de x1. Vamos a ver con un ejemplo de eso, cómo es exactamente. Y el método 2 tiene que ver con la inversa primal óptima, es decir, la matriz inversa que se ha generado. Esto, ¿verdad? Después de esto, con el método 2 podemos obtener
todo el vector, los valores óptimos de las variables duales. Y otra sugerencia, otra condición que se da es que los elementos deben estar organizados, ¿no? X1, X2, X3, manteniendo el orden, ya sea en columnas, las variables duales. Ok, entonces vemos como un ejemplo. Tenemos este modelo que ha tenido que ser transformada en este a este. Veamos cómo hace la transformación. A ver, revisen un poquito. Primero, en la primera restricción, o sea, desde el primer paso para convertir una, un modelo a un dual o a su dual, es que tiene que estar en igualdades, ¿no? Y para eso se deben ver ciertos elementos. En este caso, se ha agregado una variable de holgura x sub 4. Y una variable artificial r en la segunda. ¿Alguien me explica para qué es esta segunda? ¿O qué es esta variable artificial? ¿Recuerda? Ya, esto lo habíamos visto en el método de las M's, ¿se acuerdan? Por eso es la M y el método de las dos fases, ¿no? O sea, siempre es, todas estas, las restricciones tienen que tener cura. Y en el primer caso no es necesario porque hemos agregado directamente para igualar. Pero en el segundo no hay holgura, por tanto agregamos una variable artificial R. Ya. Al agregar esa variable artificial R, vamos a hacer que igual penalizar es el término que hemos usado para agregar la función en la función objetivo con un M. Ya. Y con maximizar, esa M era uh, negativo, ¿no? Con valor negativo. Pero bien, entonces hemos igualado esta función inicial. Y tanto la x4, que son ambas variables, la r, aplicamos la condición de las restricciones de no negatividad. Ahora, el dual. Es una función de maximizar, donde se busca maximizar, y entonces en la dual va a ser lo contrario, ¿no? Minimizar. Las restricciones tenemos en el primal. Tenemos dos, ¿no? Entonces eso implica que vamos a tener dos variables duales. Esas dos variables duales van a aparecer con su coeficiente en la función objetivo del dual. Es decir, la primera vamos a asignar a y un coeficiente, va a ser este 10 y 1. La segunda vamos a asignar la segunda restricción con la variable dual y2. Vamos a asociar con este coeficiente, de modo que vamos a tener 10 y2 aquí, ¿no? 10 y1 más y2 igual a esa nueva función. Sujeto a las restricciones, ¿no? En columna, aquí trabajamos en columna. 1 por esto, o 1y, más 2y2. Ahora aquí es minimizar, entonces mayor, igual a 5, mayor o igual a 5. Veamos la segunda columna, tenemos 2y1 menos 1y2 mayor o igual a 12. 1y1 más 3y2 mayor o igual a 4.
¿Y qué tenemos aquí? Siguiente, Y1, este Y1, ¿por qué dónde sale este Y1? Ah, bueno, es de este, ¿no? Y1, 4. Y1 mayor o igual a 0. 4 no tiene aquí. En el siguiente, Y2, R mayor o igual a menos MR. Es decir, esta es la fila correspondiente a la variable Y2. Por tanto, tenemos R Y2 mayor o igual a este coeficiente, MR. ¿Ya? Entonces tenemos Y2 mayor o igual a menos MR, perdón, y R, hacemos la división entre R en ambos lados, y nos va a quedar Y2 mayor o igual a... ah, y de aquí que Y2 va a quedar como irrestricta. Porque Y1 está ya mayor a 0, por tanto no queda como irrestricta. Y Y2 permanece como irrestricta. Ok, entonces, entendido la transformación de aquí a aquí, ¿verdad? Después de hacer las operaciones, está ese problema y bueno, no tenemos aquí planteada la tabla simplex inicial, pero ya podríamos nosotros preparar. Vamos a ver un ratito. La tabla representa la tabla primal óptima. Es decir, de esta hemos obtenido una inicial, esta, y esa inicial la hemos desarrollado y la hemos resuelto de modo que aquí, o sea, esta es la óptima. ¿Ya? Ahora, de esta óptima, que es del, vamos a obtener los resultados de la dual. ¿Y cómo? Vamos a aplicar el método, primero el método 1. A ver, veamos. Tenemos las variables básicas primales, ¿ya? Que es 3, están aquí. Los valores en la función objetivo, sus coeficientes, son 29 cuartos, y tenemos menos m. ¿Qué hacemos con eso? Los coeficientes en el inicial, ¿cuáles eran? Para x4 y r. Para x4 era 0, es decir, aquí no tiene coeficiente. Y es menos m. Para x4 es 0 y para r menos m. ¿Cuáles son las variables duales? Estamos construyendo una tablita, ¿no? Y1 y Y2. ¿Y cuáles van a ser los valores duales óptimos? De acuerdo al método que aquí hemos planteado, coeficiente z primal óptimo de la sub i más coeficiente objetivo original. Es decir, coeficiente óptimo de esa variable más 0 que era el original. ¿No? Que vamos a tener 29. Las variables duales, ¿no? Estamos obteniendo las variables duales. Y la siguiente más esto, ¿no? De modo que va a quedar en 2 quintos, pues menos 2 quintos aquí.
menos 2 quintos. Entonces, fíjense que los valores para las variables duales las hemos obtenido a partir de estos. Ahorita aquí el valor de x1 y x2 también han salido aquí, que son estos, ¿no? Quintos y 26 quintos. Pero estas son las propias, pero de las variables básicas iniciales, x1 y x2. Ahora lo que necesitamos buscar es las duales óptimas. ¿Está claro? Sí, aclarado del primal sus resultados, las x1, x2, x3, las que existen. Pero a partir de esta tablita estamos encontrando, podemos encontrar, de acuerdo a este método, los valores de las variables duales óptimas. Y está dado por esto, ¿no? O sea, necesitamos trabajar con esta tabla óptima, la última. ¿Dudas en eso? Ya. ¿Cuál sería el segundo método? Aquí hemos hablado de dos métodos para poder determinar los valores duales. El segundo método, los valores óptimos, dice vector de fila de los coeficientes objetivo originales de variables básicas primales óptimas. La función variables básicas primales óptimas. Aquí, ¿cuáles serían esos? Vamos a ver el ejemplo. Aquí, bueno, aquí ya lo tenemos. Primero, la inversa óptima es digamos, esta parte, ¿no? Habíamos definido con la inversa óptima en este cuadrito. Esta parte era la inicial, la tabla sí, pero y después de hacer las operaciones de Gauss-Jordan y demás, digamos esta matriz inversa, que es la que nos interesa aquí. La inversa óptima va a ser esta. 2 quintos, un quinto, menos un quinto, 2. Coeficientes objetivo originales. ¿Cuáles son esos coeficientes objetivo originales? Si vamos a la original de la primal, x1, ¿no? 5 y x2, 12. 2. Entonces, y1 y y2 van a ser igual a coeficientes objetivo originales por la inversa óptima, o sea, 12 y 5 por esto, ¿no? Y aquí hacemos una operación matricial sencilla y obtenemos este resultado. De modo que y1, de acuerdo a esto, es 29 quintos y y2, menos 2 quintos. Ahora, estos, por tanto, tendría que ser el mismo resultado que el método anterior. Volvemos aquí y y1, que equivale aquí está, y1 al x4 es 29 quintos. 29 quintos. Un ratito, y1, 29 quintos. Y1, ¿no? Y1, 29 quintos. Y y2, y2 menos 2 quintos. Entonces, las dos formas de poder encontrar determinar a partir óptima del primal los valores de las variables del dual. Queda claro entonces aquí, o sea, cómo resolver utilizando el simplex un problema dual. Entonces, en resumen, no sé si tengo un resumen aquí. No, no tengo. Ya. En resumen, entonces, obtener la variable óptima, perdón, la tabla óptima del simplex para el primal. A partir de ese, agarrar los dos métodos que se tienen, cualquiera de estos dos, y obtener
el resultado. ¿Ya? Entonces es directo, simplemente reemplazar y ya no necesitaríamos resolver con esa ecuación, o perdón, con una simplex para poder encontrar los valores de la dual. Ya, esto hemos visto. A ver, vamos a ver qué más tenemos. Ese es el ejercicio que hemos visto, ¿no? Que vamos a ver. Bien, vamos aquí entonces. Bueno, hay una aclaración, ¿no? De esto. Para cualquier par de soluciones primarias y duales factibles, el valor objetivo en el problema de maximización es menor o igual al del problema de minimización. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el valor en el problema de maximización? ¿Cómo esto? Es decir, el problema de maximización, el valor objetivo sería, si vamos a la función inicial, esto, ¿no? Maximización, tendríamos que reemplazar los valores que hemos encontrado. Tres quintos. Tendríamos que reemplazar en esto, ¿no? En este método y además el 4x3, pero el x3 está dado por y resolver aquí y poder así. Podemos demostrar, pueden hacerlo si quieren ahora. Déjenme ver qué más tenemos para hoy. Ya, esto lo pueden revisar. También, bueno, creo que está aquí en la guía. Sí. A veces es el criterio, ¿no? El criterio que se ha dado para esto. Es decir, 3.2. A eso es lo que no hemos visto, ¿no? El óptimo siempre va a estar en este punto. La función que va a minimizar siempre va a estar empujando a este lado, es decir, este punto donde está yendo el mínimo, y lo mismo del maximizar. A eso se refiere esta diferencia. Vemos un ejercicio que voy a plantear. A ver, tenemos un modelo de programación. Z, tenemos una, dos, tres restricciones. Y la solución es de variables artificiales que se han agregado x4 y x5 para las primera y segunda restricciones y la variable para la tercera restricción. Y la óptima.
Para lo que se pide aquí con esto, eh, escribir el problema dual, o sea, cómo sería el problema dual, y determinar cuál es la solución a partir de... Esa es la tabla óptima, es decir, la solución. ¿Ya? ¿Y aquí dónde está esa matriz de identidad? O la inversa, tendría que ser esta. Entonces tenemos que analizar esta, ¿verdad? Y a partir de utilizando los dos métodos, vamos a poner... Entonces, les dejo con esto. Si tienen alguna duda, vamos a, a resolver. Les decía, ¿cuáles son los ejercicios que vamos a ver? Entonces, esto lo tienen como ejercicio ahora complementario a este tema que hemos visto ahora ya. Recuerden que estamos asumiendo que ya saben cómo llegar a la tabla óptima. Y si no, por favor, le piden revisar si es que no les queda claro todavía o tienen alguna duda. Porque estamos partiendo de una tabla inicial, la primal, que vamos a construir a partir, y vamos a iterar para obtener la óptima. ¿Ya? Entonces eso es importante que puedan revisar. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguna duda que haya quedado en todo esto? No. Ya. De lo que les decía, déjenme revisar un ratito aquí mismo cuáles son los tipos de problemas que vamos a ver. Con seguridad va a entrar un problema de solución gráfica, capítulo 2. No están en las guías. En las guías no hay muchos problemas como han visto, analizado y digamos, los que nos han servido de ejemplo. Pero para eso estamos, les voy a apuntar de qué sección, porque hay varias secciones aquí en el libro y cada sección tiene diferente conjunto de problemas. Debería ser mismo, solo que hay algunos casos demasiado especiales o extremos que no los hemos visto. Es como que al ser un libro carga muchos ejemplos y nosotros debemos ser extra importante y necesario. Ya, por eso. Ok, entonces, bien, si alguien se pregunta qué es el TORA es a resolver. Les había dicho al inicio que también hay software en aplicaciones para el celular que ayudan a resolver problemas y nos dan las iteraciones del simplex, por ejemplo, incluso otros. Entonces, pero Windows. La verdad es que es tan antiguo que yo ahora no he logrado levantar en mi máquina, así que explicación. Alguna vez sí he usado, pero no es necesario ahora. Ok, de aquí uh, de la solución gráfica. No me acuerdo cuál hemos visto. El 7 y el 8. A ver.
Sí, en la página 20, con tus problemas, vamos a ver algo del 4. Ahorita déjame anotar eso. Vamos, 20, ejercicios 4. 5 hemos visto algo parecido, creo, así que lo vamos a saltar. Que no pueden resolverlos todos porque, bueno, depende de su tiempo, ¿no? La idea es que revisen y sepan plantear el modelo, ¿no? Y ver por dónde va la solución, ¿no? Ese es el objetivo, el modelar esto, ya que sepan llevar al modelo y ya de ahí yo sé que ya van a poder resolver fácilmente, ¿no? Hacer la gráfica, encontrar los puntos y determinar la solución, ¿no? Y ver qué tipo de generación también puede tener o no, pero caso especial. Y ahora vamos a ver aquí, tienen el ejemplo para seguirlo. Aquí, aquí está bien, o sea, porque debe ser muy repetitivo. Ya entonces, vamos a ver, plantearemos aquí un par de problemas de la página 51. Número 6. 46. La página 21. Ejercicios. El 2 y el 5. Recuerden que esto es solo para, que no es algo que tienen que entregar nada, es para que tengan algo de estudio, ¿sí? Aparte de la teoría, conceptos, todo, y para que puedan ir planteando por lo menos. Ya, eso por ahora. Del sim- el auxiliar tenía un par que le pidió que haga, pero esto por ahora, ya, para que